Llegamos a Efesios capítulo 4. El día de hoy, si puedes abrir tu Biblia en Efesios, la carta de Pablo a la iglesia que está en Éfeso, la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32. Hemos estado estudiando toda esta carta y llegamos hoy a este punto. Mientras leía este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, yo meditaba en la diferencia de lo que ve Pablo como una vida deseable y lo que ve el mundo como una vida deseable. Para muchos, la vida plena es acerca del dinero. Adolf Merkel era el propietario del mayor consorcio de cemento de Alemania, según la revista Forbes. Merkel era el quinto hombre más rico de Alemania, con una fortuna personal de 9.200 millones de dólares. O sea, tenía tanto dinero como un país pequeño. En 2009, este millonario se lanzó contra un tren cerca de donde él vivía y se leía en los periódicos de Alemania lo siguiente: se suicidó uno de los hombres más ricos del mundo. Ahora, para muchos otros, la vida plena no es tanto acerca del dinero. Y ellos dicen, eso es demasiado superficial. La vida plena es acerca de reírse, es acerca de intencionalmente sonreír a cada circunstancia. Ahora, hay muchísimos ejemplos de artistas y comediantes que sentían un vacío profundo en sus vidas y hacían reír a millones de personas, y ellos mismos no le encontraban sabor a la vida. Uno de los ejemplos más famosos recientes es el actor Robin Williams. Y él vivía en una profunda tristeza. La comedia, ¿verdad?, puede ser refrescante, y no es mala, pero no es el secreto de una vida verdaderamente plena. Una vida deseable. Y Pablo está escribiendo acerca de esta vida deseable. Para algunos, la vida plena no es acerca del dinero, ni de reírse, sino que es acerca de servir a Dios. Por supuesto, quizá tenemos más gente así en esta congregación. Quizá por eso vienes a la iglesia. Quizá la vida plena es acerca de ser pastor o misionero, ayudar a otros, quizá motivarles a vivir, ¿verdad? Pero las estadísticas nos muestran un gran incremento en el número de pastores con depresión, misioneros, ministros que están en desánimo, incluso suicidio. Eso es algo innegable. Ha incrementado, cada año incrementa más el número. ¿Y cuál es el punto? No me malentiendas, no hay respuestas fáciles. La vida humana es compleja, muy compleja. El pecado de Adán y Eva nos ha afectado a todos, a todo el mundo y en todo sentido. La realidad entera en la que vivimos ha sido infectada por el pecado. En nuestro ánimo, en nuestra consistencia, en nuestras disciplinas, en nuestra compasión, en nuestro perdón, en nuestra fe. En todo sentido el pecado nos ha afectado. Y todos estamos buscando una vida plena. Y millones lo hacen por un camino falso y engañoso. Así que tenemos que escuchar con mucha atención lo que nos dice la sabiduría de los proverbios. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Todos estamos buscando una vida plena, ¿verdad? Pero nos preguntamos, y debemos preguntarnos, ¿qué es una verdadera vida plena?
Y una respuesta que yo puedo dar en vista de lo que Pablo escribe es: una vida plena es una vida llena de Dios y vacía del pecado. Una vida deseable. Pablo ve y escribe sobre esta vida deseable. Es una vida llena de Dios y vacía del pecado. Ahora, esa vida solo se encuentra en Cristo y solo se puede disfrutar parcialmente en esta tierra. Nosotros no esperamos que en esta tierra logremos tener una vida totalmente llena de Dios y totalmente vacía del pecado. Si esa fuera la expectativa cristiana, sería un fracaso. Todos pecamos, muchas veces. Pero esa no es la expectativa del cristianismo. El cristianismo nos habla del rescate que Dios ha logrado en Cristo y que ha comenzado ahora. Pero el cristianismo no se ha acabado. El mensaje de salvación, el evangelio en nuestras vidas no ha terminado su efecto. Por eso la Biblia habla de la esperanza cristiana. Que un día estaremos completamente llenos de Dios y vacíos del pecado. Ahora, Cristo dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y los cristianos disfrutarán completamente esta vida en abundancia en el futuro. Pero ojo, podemos disfrutarla parcialmente ahora. Y el problema es que muchos de nosotros debemos ser confrontados en que no estamos disfrutando parcialmente esa vida ahora. Esa vida de la que Pablo nos va a hablar el día de hoy. Una vida llena de Dios y vacía del pecado. Y es nuestra culpa. Lo es. Podemos nosotros crecer, por supuesto, crecer grandemente en la manera en la que podemos disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. El pasaje de hoy, Pablo nos instruye a cultivar 3 prácticas esenciales para una vida verdaderamente plena. ¿Okay? Eso es el mensaje de hoy. Esa es la manera en que la voy a enseñar. Pablo nos instruye a cultivar 3 prácticas esenciales para una vida verdaderamente plena. El punto central de este mensaje es que para cultivar la vida plena en Cristo debemos primero matar nuestros pecados, segundo, imitar el carácter y las prácticas de Cristo, y tercero, amarnos unos a otros. Entonces vamos a estar examinando estos 3 deberes para la vida cristiana en plenitud. Comencemos con el primer deber, ¿no? Primero, debemos matar nuestros pecados. Ojo, no estoy diciendo matar el pecado, que Cristo ya lo hizo en sí, nuestro enemigo. Pero los cristianos, la Biblia nos dice, seguimos cometiendo pecados. Estos pecados que seguimos cometiendo debemos matarlos. Puedes abrir tu Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Vamos a leer. Esto pues digo y requiero en el Señor. Eso es una orden. Eso es lo que requiero en el Señor, dice Pablo. Que ya no andéis como los otros gentiles. Ya no, ya basta. Que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esa es la palabra de Dios.
El mandamiento clave está en el versículo 17, que ya no andéis como los otros gentiles. Eso es lo que requiere en el Señor, eso es lo que ordena. Ese es el deber que nosotros tenemos. Debemos matar nuestros pecados. Todos nosotros vivimos en un tiempo de tinieblas anteriormente, con una mente y un corazón entregado al pecado, dice Pablo. Pero ahora hemos sido salvados y no podemos volver a esa vida. No podemos volver a vivir como gente perdida, esclavizada, capturada por el pecado. Pablo nos ayuda al describir cómo se ve una vida entregada al pecado y nos ordena a no vivir de esa manera. Nos ordena a matar el pecado. Y él menciona específicamente 5 pecados aquí, 5 pecados que debemos matar. Primero, mata los pensamientos superficiales. Cuando él dice la vanidad de su mente. La vanidad, esta palabra vanidad habla del viento, ¿no? Tan ligeros. Y la verdad, estamos sumergidos en una cultura y en una sociedad que vive y respira superficialidad. Cada pensamiento que nos entretiene usualmente es superficial. Y Pablo dice, no vivan como vivían antes. Ellos tenían el entendimiento entenebrecido, vivían en la vanidad de su mente. Ustedes deben vivir como personas que han sido iluminadas, instruidas, enseñadas. Hemos conocido a nuestro Maestro que ha venido a ser testigo de la verdad. Y hemos conocido cosas más profundas que lo que ofrece superficialmente este mundo. Mata los pensamientos superficiales. No seas una persona superficial. No dejes que tus hijos sean personas superficiales. Segundo, dice Pablo, mata los pensamientos pecaminosos, ¿no? Habla del entendimiento entenebrecido. Un entendimiento, una forma de pensar que está llena de tinieblas, no de luz. De impureza, no de pureza. Y Pablo dice, esa era la forma anterior que tenían de vivir. No pueden vivir de esa manera. Si ya han sido rescatados y Dios está en ustedes, si están llenos de Dios, Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. No tengan una mente entenebrecida. Mata esos pensamientos pecaminosos. Tercero, dice, mata la ignorancia. Ven que hasta ahora son cosas de la mente. La batalla grande está en la mente. Y dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Si viene una persona a invadir tu hogar, dice Jesucristo en una parábola, y atas al hombre fuerte, entonces ya no puede hacerte daño, ¿verdad? En un sentido, el hombre fuerte de nuestra casa, de nuestro cuerpo, es la mente. Es la clave donde nosotros tenemos que acabar con este enemigo de pensamientos entenebrecidos, superficiales, pecaminosos, ignorantes. Y entonces nuestro ser va a ser afectado increíblemente. Por eso si lees el Salmo capítulo 1, todo el Salmo habla del hombre bienaventurado. Y es este hombre que tiene su mente llena de la palabra de Dios. Y se deleita en la palabra de Dios. O tu vida está guiada por la mentira, o tu vida está guiada por la verdad de Dios en su palabra, en la Biblia. Cuarto, mata la frialdad del corazón.
Dice Pablo, por la dureza de su corazón. Nuestros corazones y nuestro pecado causa que seamos frívolos e insensibles. Y por supuesto, el mundo en el que vivimos nos está discipulando hacia la insensibilidad, en el que cada vez vemos más cosas y no nos afectan emocionalmente. Están matando personas, haciendo toda clase de atrocidades, y nosotros decimos, oh, wow, qué interesante, cambiamos de canal o hacemos otra cosa. Eso es algo diario que está sucediendo entre nosotros. Frialdad del corazón. O como le decían antes, afecto natural. ¿Acaso no tienes afecto natural? Por lo menos para poder compadecerte. Y por último, Pablo habla de mata tus deseos pecaminosos. Habla de toda clase de deseos contrarios a Dios. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En otras palabras, hay deseos dentro de nosotros que constantemente nos demandan obediencia. Y Pablo está diciendo, no les obedezcas a estos deseos pecaminosos dentro de ti. Si lees Romanos capítulo 7, Pablo también habla de que hay deseos muy buenos dentro de un cristiano, de agradar al Señor, de deleitarse en la ley de Dios. A eso sí, obedece y sométete al Señor. Pero tienes que rebelarte contra los deseos de la carne. O sea, a mí nunca me dijeron esto, de que el cristianismo, el discipulado cristiano, no solamente es acerca de sumisión a Cristo, no es solamente acerca de someterme a Cristo, también es acerca de rebelión al pecado y al diablo y al mundo. No podemos solamente decir, bueno, yo me someto a todo al final. A lo que me dice la carne, a lo que me dice Dios, a lo que me dice el Espíritu, a lo que me dice el mundo. Y al final soy pasivo y cualquier cosa me afecta. No, tenemos que tener una rebelión fuerte contra el diablo y la carne. Y una sumisión pura y sencilla ante Dios. Si no matas tus pecados, morirás. Y esto es lo que enseña la Biblia en Romanos 8:13. Dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es como esta lucha de vida o muerte entre la carne y tú. Uno de los dos va a morir. O es la carne o eres tú. No pueden quedar los dos vivos y no van a quedar los dos muertos. Uno va a morir. Y por eso esto es algo muy serio. Mi intención con este primer punto es que tomes en serio el luchar contra tus pecados. Mis hermanos, yo no estoy diciendo que no, si tienes pecados, si has cometido pecados, que ya no me hables más, ¿verdad? Que no eres un cristiano. Yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que yo espero que tú seas un cristiano que ya no lidia con ningún pecado, porque ya no tiene pecados. Yo no estoy diciendo eso. Pablo no está diciendo eso. Pero está diciendo que tenemos que realmente tomar en serio el luchar con nuestros pecados. El no quedarnos conformes con decir, bueno, así va a ser mi vida cristiana. Una vida mediocre. Una vida que se conforma con venir quizá el domingo, quizá el sábado. Y ya. Esa no es la vida plena y abundante que vino a dar el Señor.
una vida que vive en la libertad de la santidad, una vida llena de Dios y vacía del pecado. Y las buenas noticias para ti hoy, que vamos a ir viendo en los otros puntos: Jesucristo ha hecho posible que tú tengas esa vida plena como cristiano, que vivas en obediencia, matando tus pecados con el poder de Dios. Debemos matar el pecado, o el pecado nos matará a nosotros, ¿verdad? Tenemos que entender que ya Cristo ha vencido. Por lo tanto, nosotros no estamos luchando con un pecado fuerte, invencible. Estamos luchando con un pecado que ya ha sido vencido, que ya Cristo ha derrotado y que debemos ponerlo a muerte. Quiero contarte acerca de las implosiones para terminar este punto. Hay diversas maneras de derribar un edificio gigantesco, ¿verdad? Nosotros vivimos en ciudades grandes que tienen tantos edificios, y a veces edificios que están muy cerca unos de otros, altísimos. Y uno dice, ¿qué pasa cuando este edificio está en tan mal estado que tiene que quitarse? ¿Cómo hace para no derribar todos los demás edificios a su alrededor? Pues existen expertos en demolición que planean detalladamente, con una estrategia inteligente, destruir el edificio al colocar pequeños explosivos en lugares claves de la estructura para que el edificio se derrumbe por sí mismo desde adentro. Quizá han visto algún video de cómo sucede esto. El edificio se colapsa desde adentro y alrededor los demás edificios no les pasa nada. Esa es una buena ilustración para entender muchas veces cómo Satanás obra en nuestras vidas. Quizá no con una bomba atómica y gran explosión que nos destruye, sino con pequeños explosivos que nosotros dejamos que Él ponga en sitios claves de nuestras vidas. Y sin percatarnos, poco a poco, está debilitando nuestra estructura. ¿Por qué? Porque no hemos sido serios en luchar contra el pecado. No solamente pecados personales. Al final, el tercer punto, vamos a ver pecados entre nosotros, unos con otros. Nosotros no podemos permitir que esas implosiones acaben con nuestras vidas. Y el Espíritu Santo no lo va a permitir. Por eso, Él te ha traído el día de hoy acá. La predicación de la palabra de Dios es una de las formas en las que el Dios obra nuestra santificación y nos hace despertar a entender: necesito ser intencional en acabar con mis pecados. Así que el día de hoy Dios está obrando en tu vida para que tú empieces a tomar cambios y decisiones serias. Quiero ayudarte a sentir el peso de la seriedad primero de tus pecados y que tu eternidad está en juego. Y la pregunta que surge ahora es, ¿verdad?, ¿cómo mato mis pecados? Para eso vamos al punto número 2. El segundo deber para cultivar una vida plena en Cristo, según Pablo, es que debemos renovar nuestro discipulado con Cristo. Versículo 20 al 24 dice así: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esa es la palabra de Dios. La forma más importante de matar el pecado es primero creyendo en Cristo para salvación. Si tú aún, quizás has venido mucho tiempo acá, jamás
vas a liberarte del pecado sin Cristo. Si no dices, ok, dejo todo atrás, todos mis intereses atrás, toda mi vida atrás, y se lo entrego todo a Jesús. Y de ahora en adelante soy todo de Él y hago todo lo que Él diga. Si tú no entregas tu vida a este gran Salvador por fe, serás un esclavo de tus enemigos por siempre. Y ser esclavo del enemigo no es ser una víctima, es ser responsablemente rebelde contra Dios. Y por supuesto, la Biblia nos enseña que el infierno es real. Que el infierno es real. Y que yo y tú deberíamos estar en el infierno. Todas las personas, si no es por Cristo, nuestro Salvador. Cuán precioso es este Salvador. La primera forma, obviamente, de matar el pecado es fe en Jesucristo. Pero ya cuando nosotros hemos confiado en Jesucristo, el Espíritu Santo nos lleva a vivir permaneciendo en Jesucristo. Es decir, vivir en obediencia y discipulado a Cristo por el poder del Espíritu Santo. Y hay 3 enseñanzas claves que Pablo nos da para renovar nuestro discipulado y matar nuestro pecado en nuestras vidas. Entonces, 3 formas de renovar nuestro discipulado. Primero, sé un discípulo que verdaderamente conoce a Cristo. Sé un discípulo que verdaderamente conoce a Cristo. Es interesante todo el vocabulario que Pablo usa en el versículo 20. Si puedes abrir tu Biblia y leer en el versículo 20, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No habéis aprendido así a Cristo. No dice de Cristo, dice a Cristo. No habéis aprendido a Cristo así. ¿Qué dice? Ustedes conocieron a Jesús como lo que Él es. Y dice, versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Un discípulo que verdaderamente conoce a Jesús día con día, que se encuentra con Él para conocerle y renovar nuestro conocimiento personal de Jesús. Segundo, sé un discípulo que desecha su antigua forma de ser. Mira lo que dice Pablo en el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay un viejo hombre, una vieja forma de ser que era antigua y que ya no eres tú. Y dice, no tomes en serio tanto quién fuiste, sino quién eres en Cristo. Y eso es lo tercero, dice, sé un discípulo que se apropia de su nueva vida cristiana. Que se puede apropiar de esto y puede tomar en serio quién Dios dice que eres ahora en Cristo. No importa cómo te sientas. Que tu meta es tomar en serio quién Dios dice que tú eres en Cristo. Que eres renovado, perdonado, adoptado, santificado. Que eres hijo de Dios, pueblo escogido. Que eres una nueva criatura. Dice Pablo en el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Básicamente Pablo está diciendo, lo que importa y lo que va a hacer la diferencia en tu vida, no solo rechazando tu antigua forma de ser, sino vestirse. Usa esta metáfora de un vestido. Vestirse con este nuevo hombre, esa nueva criatura que Dios ha hecho, llena de Dios, y vivir como tal. Yo estaba pensando, ¿a quién conoceremos nosotros? Quizá en las películas, que el traje le hace cambiar totalmente
¿quién es? La diferencia entre Tony Stark y Iron Man es el traje que tiene puesto. Sin el traje, realmente no hacen absolutamente nada. Es un empresario, básicamente. Pero con el traje es un superhéroe. El punto es, Pablo usa esta metáfora de vestirse. Y dice, tú ahora tienes este traje del nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es un hombre lleno de Cristo. Toma en serio quién eres ahora. Ponte el traje de Cristo y vive con el poder que hay en Dios, en Cristo, para vencer tus pecados y vivir para Él. Tenemos puesto a Cristo, ¿verdad? Vistámonos de Cristo y vivamos en su poder. Matar el pecado y vivir una vida plena en Dios no es un asunto individualista tampoco. Dios ha diseñado la vida cristiana para que vivamos en comunidad. Y hay un tercer deber, para finalizar, tercer deber que tenemos que cultivar para una vida plena en Cristo. El tercer deber es este: debemos vivir en amor unos con otros. Ese es básicamente el resumen de todo lo que dice Pablo del versículo 25 al 32. Hay un deber, o sea, la vida cristiana no puede vivirse plenamente, según el diseño de Dios, sin la comunidad cristiana. Yo no puedo vivir plenamente mi vida cristiana sin ti. Y tú no puedes vivir plenamente tu vida cristiana sin mí. Hace falta algo. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que Dios lo ha diseñado, para su gloria. No es acerca de lo que nosotros opinemos. Si prefiero estar solo o prefiero estar con gente o tengo esta personalidad, es acerca de la gloria de Dios y de que nuestro Rey así lo ha dicho, que debemos vivir como un cuerpo. Y eso es lo que enfatiza el versículo 25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y eso es la obra de Dios. Aquí yo no tengo nada que decir, ni nada que aportar. Dios ha diseñado esto. Y si nosotros desechamos su diseño, simplemente decimos, no me importa tu plan y no me importa tu gloria. Pero si nosotros amamos que Dios sea glorificado, vamos a tomar en serio el diseño que Dios ha dado para la vida cristiana, que es amándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros en el pacto de una iglesia local. Y dice así, mira todo lo que lista el apóstol. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros vivimos como cristianos, no en otro mundo, sino en este mundo. En el mundo que está en la época del selfie. Y debemos darnos cuenta que esto nos afecta como cristianos. Y no podemos vivir esta vida como si eso no nos afectara, como si eso estuviera allá afuera. Está aquí y está aquí adentro. Y está aquí adentro también, en nosotros. Nos afecta en nuestro discipulado con Cristo. Claro que sí. Cristo vino a redimir a su iglesia, ¿verdad? A salvar a su pueblo, a crear un templo para Dios con edificios y bloques vivos que son cada uno de ustedes. Hasta que no nos demos cuenta de que somos miembros unos de otros, no tomaremos en serio la importancia de ser intencionales en mejorar nuestra relación unos con otros.
en que va más allá de si me cae bien o no me cae bien, en que importa es la gloria de Dios. Y que mi amor y mi intencionalidad para amar a mi hermano, a mi hermana, para buscar reconciliación cuando hayan problemas, es acerca de Dios. Y la vida cristiana no es acerca de mí. Ese es un llamado feliz a una vida plena. Lo único que este llamado feliz a una vida plena confronta nuestra carne y nos hace sentir molestos, incómodos. Muchas veces poner defensiva, pero no es el Espíritu Santo, es la carne. Es la carne que dice, no te metas en mi vida. No me digas que estoy haciendo las cosas mal. Es la carne que por supuesto se manifiesta en ego. Y te digo, mis hermanos, necesitamos que nuestra carne esté incómoda. Lo necesitamos urgentemente. Y necesitamos entender que la vida feliz, plena en Cristo, siempre va a incomodar nuestra carne. Porque la vida feliz, plena en Cristo va en contra del pecado y nuestros deseos carnales. Es una vida llena de Dios y vacía del pecado. Y este mundo está lleno de pecado. Nuestra vida está llena de pecado. Debemos, por supuesto, arrepentirnos. Y debemos, además de arrepentirnos, tomar pasos reales, verdaderos, para crecer en la relación que tenemos unos con otros. Te voy a simplemente listar 6 pasos que Pablo lista en estos versículos. 6 áreas en que debemos trabajar. Primero, Pablo dice, seamos una familia que dice la verdad. La verdad, comprometidos con la verdad. Dice, desechando la mentira, hablad la verdad, cada uno con vuestro prójimo. Segundo, seamos una familia que sabe manejar el enojo, porque el enojo es parte de un mundo infectado con pecado. El enojo, por supuesto, va a venir tarde o temprano, hoy o mañana, este año o el próximo año. Y dice Pablo, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Debemos aprender que es nuestra responsabilidad principal buscar reconciliación. Ojo, no dije que es la responsabilidad es en la persona que ofendió, en la persona culpable. No, es tu responsabilidad. Si tú fuiste la culpable o tú fuiste la ofendida, no importa. El mandamiento es para ti y para mí. Tercero, seamos una familia que trabaja y es generosa. Dice Pablo, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahí está doble mandamiento sobre diligencia en el trabajo y generosidad. Por supuesto, nuestra cultura es diligencia en el trabajo sin generosidad, ¿verdad? Es para mí. Yo trabajo mucho para yo tener mucho, para que mi familia tenga mucho, no para que los demás puedan ser beneficiados. Y dice Pablo, renueva tu forma de pensar. Si tú trabajas mucho, es para que otros puedan ser beneficiados por tu generosidad. Principalmente en tu deber como miembro de la iglesia, a esta iglesia. Cuarto, seamos una familia que cuida su forma de hablar. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Verdad? ¿Qué estamos compartiendo en Facebook? ¿Qué estamos comunicando de cualquier medio? Tenemos que honrar al Señor y arrepentirnos muchas veces cada día. Y eso está bien. Eso está bien.
Si tú sientes arrepentirte el día de hoy, más bien no te sientas desanimado, siéntete animado. Esa es la forma cristiana de que Él quiere que tú respondas en arrepentimiento constante. Señor, dije esto mal, perdóname. Eso está bien. Quinto, seamos una familia que alegra al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo se puede contristar, se puede alegrar. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Y aquí Pablo nos da, quizá en el corazón de la obediencia, y ese es el punto, desobedecer a nuestro Señor no es algo que solo me afecta a mí o a mi prójimo. Dice, ¿estás contristando al Espíritu Santo? Y empieza quizá a confrontarte con esta pregunta. ¿Entiendes cuán valioso es el Espíritu Santo que está en ti? Que Dios te ha dado. Que Dios te ha hecho un templo del Espíritu. ¿Entiendes cuán valioso es proteger tu relación con el Espíritu Santo? El no contristarlo. Y por supuesto, nosotros entendemos que este mandamiento nos habla de cuidar nuestra forma de vivir. Ahora, yo te puedo dar un comentario. El Espíritu Santo está más alegre por alguien que está teniendo unos pecados y viven en arrepentimiento genuino, que por alguien que quizá no puede ver sus pecados, pero vive en orgullo constantemente y dice, oh, yo estoy bien. El punto es, ¿qué tan entregados y serios somos acerca de nuestro amor por el Señor, nuestro discipulado con Cristo, nuestra sinceridad al seguirle? Y por último, dice, seamos una familia que vive en plenitud de vida. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es la vida deseable que Pablo nos está tratando de comunicar. Una vida en la que estamos llenos de Dios y vacíos del pecado, no solo como individuos, sino como comunidad. Y empezamos a tratarnos nosotros con perdón, con benignidad, con misericordia. Esto es una comunidad que glorifica al Señor, trae gran gloria a su nombre. Y eso es lo más importante. Como un cristiano, nosotros no nos importa realmente en esta vida si obtenemos algo o no lo obtenemos, si logramos algo o no. Nuestra meta es que en esta poca vida que tenemos, nuestra vida sirva para la gloria de Dios, para incrementar su gloria, para que otras personas honren y alaben a nuestro Dios, ser instrumentos, siervos para su gloria. ¿Qué es una vida plena? No es ser millonario o sonreír o incluso servir o cualquier otra respuesta. Una vida verdaderamente plena es una vida llena de Dios, vacía del pecado. Esa vida solo se encuentra en Cristo y solo se puede vivir parcialmente ahora en esta tierra, pero aún así esa vida plena es real aquí y ahora. Y viviremos una vida plena y abundante en Cristo, una vida santa, si primero matamos nuestros pecados, segundo imitamos el carácter y las prácticas de Cristo, y tercero nos amamos unos a otros. Podemos cultivar esa vida llena de gozo, llena del Espíritu.